Hola, estamos de nuevo aquí para contestar una de tus preguntas. Si tienes algún nuevo tema o una inquietud que quieras compartir con nosotras, en la descripción vas a encontrar un enlace para poder hacerlo. Voy a leerte la pregunta, Vilma. El Muy matriarcado de las, bien. el matriarcado de las mujeres mayores en mi iglesia hace que no den lugar a nuevos dones de las hermanas más jóvenes o nuevas que se están levantando para servir. ¿Qué tienes que Sí, compartirnos sobre esto? wow, muy real, ¿verdad? Muy real, de verdad que sí. Muchas gracias, hermana querida, por hacer esa pregunta, y por tener la valentía, porque es verdad, muchas veces es cierto. Nosotros a veces nos hemos basado mucho, por un lado, en que la mujer mayor, la anciana, enseña a las más jóvenes, enseña a las más jóvenes. Entonces como que hemos puesto a un lado los dones de las mujeres jóvenes. Esto lo dice Tito 2:3, las ancianas. Tito estaba hablando, Pablo estaba hablándole a Tito del orden en la iglesia, porque había un desorden y realmente él estaba enfocándose en entrenar mujeres mayores para que estas a tu vez ayudaran como madres espirituales a las más jóvenes. Este, ¿Qué pasa? Como todo en la vida, aún en la iglesia cristiana, con la caída se hace ¿cómo te dice? Va a un extremo. Se hace se hace un abuso de eso. Entonces llega y las mujeres llegan y se entronan y no hay quien las quite. Pero realmente la mujer mayor debe ser señalada por los ancianos, por los pastores. Ellas deben ser hermanas eh, mujeres de fe, de piedad. Entonces, eso es por un lado, ¿verdad que sí? Las mujeres mayores tenemos, yo me incluyo porque tengo ya, ¿verdad?, cierta edad, tenemos que estar entrenando mujeres jóvenes para que sean el relevo, para que ocupen nuevos lugares, para que hagan cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, ya están en una etapa que las necesitamos. No están excluidas ni nuestros roles para siempre. Nuestros roles cambian por unos años, es por una etapa. Y por otro lado está el otro extremo. Hay iglesias donde las jóvenes, como tienen más iniciativa, tienen más energía, tienen más ideas muchas veces, entonces pues toman la delantera y se quedan las mayores rezagadas. Tampoco esto es saludable, debe haber un balance entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque las jóvenes deben aprender a estar empapadas y aprender de las mayores lo más que pueden para cuando llegue esa oportunidad. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien a quien dar y de quien recibir. O sea, las jóvenes pueden darle a otras más jóvenes, a las adolescentes, a las niñas, en la escuela dominical, en el grupo de jóvenes. Las mayores siempre van a tener a alguien también de quien recibir, porque déjenme decirle, como mayor, yo aprendo mucho de gente como Reina, de su tecnología, de su deseo de su lectura con los libros. Así que todas estamos aprendiendo unas de otras. El asunto es que sí debemos respetar el orden establecido por los pastores y los líderes en la iglesia, a quien ellos puntualizan, porque ellos tienen una razón para hacerla. Y nosotras las jóvenes deben ofrecerse para ayudar en cualquier cosa que esté a su disposición. Eso es lo que tengo que decir, Reina, y cuál es tu aporte, que vamos a ver, porque dos cabezas piensan mejor que una. Al escucharte hablar sobre esto, me viene a la mente que muchas veces esto sucede porque no hay esa conexión intergeneracional entre Exacto, Reina. mujeres. Porque siento que a veces las jóvenes, y me ha tocado escuchar varias veces, como que idealizan el papel de una mujer mayor, como, ay, qué emoción, ella es maestra, y cada que termina un evento, una conferencia, algo así donde ven a alguien mayor hablar en sabiduría, dicen, yo quiero ser como ella, ¿no? No sé si... Perdón que te interrumpa, pero ese comentario tuyo me trae a mí. Yo escribí un artículo en Aviva Nuestros Corazones de no quiero una mentora, porque yo cuando joven era muy rebelde, o sea, yo creía que me la sabía toda.
O sea, yo era, tú sabes, yo sabía de moda, yo sabía de diseño de la casa, yo sabía de menús, o sea, como que yo no las necesitaba, ¿entiendes? Cuando tú dices, o sea, yo sé que hay algunas que la ven como, sí, pero hay otras que la ven como, bueno, ya no fue a la universidad, no tiene una carrera, la señora mayor no tiene una profesión, o sea, como que están los dos, yo estaba Dos también en el otro extremos. lado. Tú Sí, estabas en el exacto. extremo de no necesito ayuda. Exactamente, yo soy, mira, Pues yo perdón. siento que estoy como en medio, porque tuve también mi época de soltería, de mucha independencia, yo puedo todo, pero la mayoría de las ocasiones, sobre todo en la iglesia, yo sí anhelaba a alguien, Ay, eh, qué bueno. sí, a quien acudir y de quien aprender. Incluso muchas veces me prometí de jovencita no hacerle eso a otra jovencita, porque como había mucha necesidad de quien sirviera, de quien ayudara, desde niña siempre fui la asistente de la maestra, alguien que estaba ahí, Ay, qué ¿no? bello. Eso Sí, es bueno. entonces eso es medio pesado, porque ya cuando era una joven sirviendo a otros jóvenes o otros adolescentes, recibía mamás que me decían, tú habla por favor con mi hija, es que a mí no me escucha, es que a ti sí te hace Oh, caso. Entonces yo decía, cuando volví a mi casa, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hacer? Yo ni siquiera soy mamá. Entonces era una carga muy pesada que yo decía, Señor, por favor, no me permitas llegar a mis 40 y tantos, 50 y tantos años y entregarle la responsabilidad de mis hijos a una jovencita. pero tú sabes qué sucede. No. Yo también he hecho eso a veces. Tú sabes que los jóvenes tienden más a escuchar a veces a los de afuera. Es una oportunidad muy bella cuando tú sirves así y las personas vienen y o sea, se acercan a ti los jóvenes, porque ahí hay personas que ni se le acercan, ¿entiendes? Que quisieran que se le acercaran. Entonces, es una oportunidad bella. O sea, yo oro, ay Señor, usa a alguien que se acerque a mi hijo, que él vaya, o sea, alguien de la gente que él admira. Mm. Y bueno, pues eso es para mí es una oportunidad excelente. Pero yo te entiendo lo que tú dices, tú te sentías como, oh, como Como que, mamá. como yo no soy una mamá todavía, ajá. Exacto. Entonces yo sí anhelaba una persona o alguien, pero te digo, a lo mejor era el otro extremo, no tu extremo, pero yo noto ahorita de las jovencitas que te digo que hay, por ejemplo, te pueden escuchar un conversatorio tuyo y decir, ay, Vilma, que como si hubiera sido de la noche a la mañana que tú aprendiste, que tú te preparaste, que tú ya sabes qué decir. Y no es la realidad. Yo Ah, estoy no, segura eso no. que si nos abres un poquito tu corazón, has Uf, tenido soledad, luchas, pruebas, uf. aflicciones. Yo creo que lo Sí. más duro a veces, y eso lo digo por mí, que hay que hacer es que a veces tienes que amar y consolar cuando tú necesitas consuelo y abrazo, o que estás Así es. enferma y tienes que orar por enfermos. O sea, es complicado y es de esas cosas que Dios hace para incluso irte limando a ti y que tu fe crezca y que con el consuelo que Él te consoló tú puedas consolar a otros, pero no quiere decir como que ya llegaste o ya eres No, Vilma, no, no la soy, toda no, poderosa, no. no, jamás, muy lejos de eso, de verdad, muy lejos de eso. El Señor ha tratado muy duro conmigo. Así Sí. es. Tenemos también algo que pienso es que como que el servicio se ve como a veces como en el mundo, como si fuera un escalar para subir en niveles y ya llegué. Y no, en la Biblia el Señor nos dio al revés el ejemplo. El que quiere ser más grande es el que más sirve. Y Amén. no todo lo que hagamos lo va a ver nadie. A veces lo que más el Señor quizá vamos a tener recompensa en el cielo es por lo que nadie sabe que estás haciendo y nadie ve. Ujú, exacto. Sí, yo pienso que todo lo que dices es válido porque hay tantos casos, estamos dando respuestas generales a preguntas generales, no conocemos todos los detalles, Ujú. pero pienso que hay muchas veces que nosotros tenemos que trabajar mucho con la humildad, con el espíritu enseñable y humilde, y decir, el Señor me tiene aquí por alguna razón, porque el Señor con todo nos está moldeando, nos está entrenando, nos está equipando para algún momento. Entonces, yo recuerdo mucho una lectura de Mary Cashin en su libro eh, La mujer fuerte, se llama, se llama La verdadera fortaleza. Y Ujú. entonces ella empieza diciendo que ella iba por mucho tiempo a reunirse con una anciana
a tomar té y tomar café. Ella era una mujer profesional, salida de la universidad, y ella iba y se sentaba con esa señora. Entonces es aprender a ver talento en el otro, a ver la joya y el tesoro que nosotros podemos adquirir. Porque aún yo puedo ir a la casa de la persona más, que no, puedo decir que no tenga tanta educación, pero su piedad, la forma como ora, la forma como adora al Señor. O sea, tiene cosas que yo quiero y entonces Ujú. podemos aprender de eso. Ay, sí, me encanta que hayas mencionado ese punto porque hace unas semanas hablaba con una amiga precisamente que quiere hacer un evento muy grande y tiene una lista de invitadas impresionantes y yo sí me paré y le pregunté, ¿por qué quieres invitar a esas personas? O sea, ¿por qué no te detienes hacia una pausita y ves a tu alrededor en tu iglesia que hay mujeres mayores que tú, que Ay, son sí. muy sabias, que a lo mejor no tienen Amén. un doctorado, una maestría, Ujú. un diploma en divinidad, ¿no? Pero ¿por qué no empezar a desarrollar a las personas cerca Amén. de ti Ujú. que el Señor ha puesto ahí por algo? Entonces me encanta eso que dijiste, debemos valorar a las personas porque son creación de Dios, porque a cada uno Dios da dones, talentos, una medida de sabiduría distinta, pero de todos podemos aprender cómo se valora cuando Sí, alguien se toma el tiempo de hablarte en verdad. sí, Ujú. nosotros no tenemos idea, como tú dices, las experiencias que ha vivido una mujer de 70, 80 años, 90 años, por las cosas que pasó, sus canas, tú sabes. eh, y nosotras de las jovencitas, o sea, hay mujeres mayores que no saben usar ni un correo electrónico, que no pueden usar un teléfono. Yo tengo una misionera, amiga de mi mamá que yo amo, y yo le pedí a ella para el memorial de mi mamá que estuviera en Zoom y ella no sabía conectarse en Zoom. Y es una misionera, una joya que me enseñó estudios bíblicos a mí impresionantes, una maestra increíble. Yo le pedí una foto a ella digital y ella no pudo enviarme una foto digital. Ella me envió una foto por correo. Oh, O sea, y hay tantas mujeres en este mundo que necesitan una ayuda de alguien. E inclusive, como tú dices, ¿cómo te copio, te pongo en claro un devocional? ¿Cómo te lo paso a esas hermanas de la iglesia que pueden aportar tanto? Yo te lo edito, yo te lo escribo, porque uno se va empapando de esas cosas que ella escribe y que te ujú. está contando, uno se va llenando de eso mismo. Sí, es muy lindo. Y sobre esta pregunta yo también le invitaría a esta amiga que nos escribió a que se pregunte, que haga una pausita en sinceridad y en oración y se pregunte, bueno, ¿para qué es que yo quiero tomar el lugar de autoridad de esa mujer? O sea, ¿para qué quiero ese cargo, ese nombramiento? ¿Por qué luce tan atractivo para mí? ¿O Ay, cómo sí. pienso que va a cambiar mi vida si me llaman la líder, la encargada, la Uf, administradora? Eso le uf. va a dar mucha luz, yo creo, porque si lo que quieres es en realidad servir o ser conocida o que te paguen o cuál es la motivación y si es que Ujú. te traten distinto, que te agradezcan, que tener algunos privilegios, lo más probable es que vas a terminar bien decepcionada y bien lastimada porque el servir no te garantiza nada de eso. Ujú. Sí, tiene muy cierto ese punto, porque detrás de cada cargo hay una gran responsabilidad. Ellas, o sea, no es sencillo, uno ve las luces, como tú dices, ay, qué bien se ve, qué bonito está todo, pero realmente uno tiene que considerar los años que llevó a esa mujer para llegar ahí, el sufrimiento, las aflicciones y la responsabilidad que tiene sobre sus hombros para hacer Ujú. cosas así. Sí, y me gustaría para finalizar esta pregunta, leer Mateo 20:28, que dice, Ujú. imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa debe ser la meta, no un lugar o una posición pública visible o privilegiada quizá, sino acercarse al herido, al necesitado, ser las manos y los pies de Cristo en la tierra, te vean o no, te reconozcan o no, o te paguen o no. Entonces, una vez comentaste también, Vilma, eh,
que me parece en la pregunta pasada, la sabiduría de tu esposo, que entre más personas y más responsabilidades, más problemas. Entonces, Oh, quedémonos sí. con eso. Sí. Oh, claro que sí. Mientras más, más trabajo, más compromiso Ujú. tienes. Así es. Uno de los puntos que me gustaría que mencionaras también sobre esta pregunta, Vilma, es lo que decías de que las mayores se deben intentar actualizar y saber qué pasa en el mundo, porque a veces duran tanto tiempo en crianza o en aislamiento que ya así como que, ay, esta generación yo no me voy a involucrar. Sí, nosotras, el Señor nos ha colocado en una etapa de nuestra vida, en una época que el mundo ha cambiado vo- a una velocidad increíble. Ujú. Entonces, nosotras tenemos que, o sea, tratar de tener la flexibilidad de amoldarnos, no amoldarnos al mundo, pero entender cómo yo voy a llegar y a conectar con esa hermana joven, y también las jóvenes, cómo van a conectar con la hermana mayor, pero con la hermana joven, cómo yo voy a conectar con ella, qué ella está haciendo, qué ella está viviendo, cuáles son sus ideas. Entonces, yo debo orar por esas jóvenes, yo debo apreciar sus dones, reconocerlos. Mira, tú tienes dones. Generalmente con las personas jóvenes uno dice, tienes dones, no estás lista, pero tienes jóvenes, pero ¿en qué me puedes ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a desarrollar tus dones y tu carácter? Porque realmente nos necesitamos. O sea, yo no puedo decir no necesito a las jóvenes, yo las necesito y las quiero en mi vida, porque yo no puedo encerrarme y decir, bueno, el mundo se terminó, hasta aquí yo llego, no se ha terminado nuestra historia, nuestros dones, Dios va a continuar usándolos. Hasta el día de nuestra vida, que termina nuestra vida, tenemos un propósito que cumplir. Entonces tenemos que ser adelante, no nos podemos quedar como de brazos cruzados y decir, bueno, pues ya le dejo a la próxima generación lo que venga, porque Dios siempre ha puesto las canas, la sabiduría y la experiencia de otros como testimonio, para que no pasemos por lo mismo que ellos pasaron. No sé Ujú. si eso es respecto a eso era lo que me estabas preguntando, Reina. Sí, sí, definitivamente. Y ahorita me he estado refiriendo mucho a esta mujer, bueno, no sabemos quién es ni cómo sea su caso, ni siquiera sé si sea de las que tienen esa ansiedad de servir, pero algo que veo también que pudiera pedirles a las mujeres mayores es que a veces mm, tenemos una memoria muy frágil, Vilma, Ay, sí, y no eso es tenemos cierto. gracia con la generación anterior. Por ejemplo, algo muy común que he estado conviviendo con mamás primerizas, jovencitas, y ellas necesitan de nosotras y de otras más grandes. Y dice, pero es que me dicen a veces que comentarios muy hirientes, como, ay, cuando yo fui mamá, mi casa seguía impecable. No sé por qué tú Sí, tienes así este desorden. A mí ay, mis hijos no me hacían esas pataletas. Y como que mm, tenemos memoria muy selectiva, que siempre que nos favorezca, y no tenemos sí. esa gracia de decir, wow, cuando yo estaba en esa etapa, tampoco dormía, estaba agotada, harta, sola, Ay, y era una sí, bendición que alguien hablara conmigo. Entonces, tener ay, esa sí. gracia. ¿A ti te ha pasado de que alguien te diga, Uf, Vilma, qué lindo es mudarse, qué fácil es cambiar de casa? Yo no sé por qué te quejas. uf. Oh, sí, claro que sí. Siempre va a haber eso, hermanas listas a encontrar personas que, bueno, a mí, cuando yo tenía mis hijos pequeños me pasaba, o sea, bueno, justamente ayer vi una mamá, una joven que hace mucho yo tenía como en mentoría en Tito 2. Ella se casó ahora, ella puso una pregunta y dijo, mi hijo no duerme, lo puso en Facebook, mi hijo no duerme, el segundo, ¿qué me pueden decir? Y había unas mamás jóvenes que le decían, es un malcriado. Entonces yo realmente tuve una niña y le dije, una niña difícil, y le dije, mira, tienes que estudiar, esto se llama perturbación del sueño, tienes que analizar sus horarios, sus sueños, sus dolores, si le duele algún diente, si el frío, el calor, la oscuridad, porque a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Pero aparte de eso, me ha pasado que mucha gente me decía, mira, a los 3 meses tiene que dormir tu niña toda la noche, a las 6 meses, y mi hija llevaba año y medio, y yo estaba casi como al punto de la histeria, como, por Ujú. favor, ¿qué es lo que me está pasando?
Entonces, muchas veces, justamente ayer también vi una mamá con su bebé y ella, su niño tiene algunos problemas motores, no gatea todavía, y ella está dándole terapia para que camine y el niño no quiere más nadie, no quiere irse, quedarse con nadie. Y muchas veces nosotras, como tú dices, han pasado 30 años desde que tuve mi primera bebé. Wow. Y hay cosas que se le olvidan, ¿entiendes? A uno y uno se vuelve insensible, se vuelve duro y se vuelve misericordioso. Y además, a veces uno es tan orgulloso y tan, o sea, severo y con el otro. Realmente eso es verdad. Muchas mujeres a veces son muy insensibles y minimizamos o aplastamos, hacemos sentir a las mamás jóvenes o en otras áreas, bueno, yo soy mejor que tú, yo lo hice mejor que tú, no eres capaz y no es verdad. Tenemos que dar esperanza. Ay, Así que eso sí. no está bien. Aprender a los hijos, a amar a los hijos se aprende. Amar al Mm. esposo se aprende. A cuidar la casa se aprende. Todo eso se aprende. Entonces, nosotras somos las que tenemos que tener la compasión y la misericordia para hacerlo, para enseñar a otras. Sí. Y no te pierdas esa oportunidad de acercarte a las mayores. Si te tocó una que es bien dura e inmisericordia, Que es intenta con cascarrabias, que es otra. una cascarrabia, que está amargada. Sí, intenta con otra. Sí, Eso es porque verdad. a veces como que la cultura glorifica mucho la juventud, la belleza, y no exaltamos la sabiduría de las canas, de los años, de esa riqueza. Así es. E incluso eso, Vilma, anotarnos así en nuestro disco duro, no llegar a la ancianidad siendo una amargada cascarrabias, ser Ay, tierna con sí, mis hermanas menores. claro que sí. Y Y perdónenos si real, le hemos hecho eso a alguna. ay, sí, por favor, porque de verdad, a veces uno sin darse cuenta, había alguien que comentaba que había un niño llorando y estaba enojado porque estaba llorando el niño. Y entonces después, cuando él fue papá, dijo, ah, ya recuerdo. Qué Ya vi. pena que yo sentía eso, que yo sentía eso anteriormente. Sí, de verdad que sí. Y no seamos como los niños. A mí me tocó en una ocasión que uno de mis hijos, no diré cuál, estaba con su bisabuelita que ya falleció y ella no podía encender un aparato o algo así. Entonces, él muy orgulloso me dice, y yo le ayudé, yo sí pude, o sea, yo solo pude. Entonces, a veces, si sabes algunas cosas de lo nuevo, de lo tecnológico, no quiere decir que lo Ay, sepas todo, quiere decir que sabes eso, pero mi niño o mi niña de 2, 3 años no quiere decir que sabía más que su bisabuela, pero de eso no, sí, sí sabía aprender el aparato. Entonces, no nos equivoquemos, no erremos. Hay un versículo que me gusta mucho, Vilma, donde ajá, dice que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es amén, mayor que el que lo envió. Jamás. O sea, el amén, simple hecho que esa persona se haya invertido en ti, te haya dado de su tiempo, de su espacio, de su conocimiento, eso ya lo hace más grande y más humilde y más tierno y amén, generoso. Si sabemos eso, así yo creo que es. vamos a ser más felices y los vamos a poder amar y honrar. Amén, amén, amén. Más los años que nos esperan, que viene el futuro viene y la tecnología y los cambios son inmensos, son gigantes. Ujú. Así que vamos a necesitar cada vez más de la nueva Sí, generación. muy bien. ¿Hay algo más que quieras añadir sobre esta pregunta, Vilma? No, por ahora está bien, creo. Creo que es suficiente. Hemos hablado La en muchos extendimos puntos. bastante. No, hemos sacado muchas ramificaciones de una sola, pero si tiene otra pregunta, hermana, pues escribe a los documentos que Reina envía y nos pone en nuestras redes para nosotros poder entonces responderte. Gracias y hasta luego.